La despenalización del consumo de drogas ilícitas, vigente en el Ecuador desde hace 18 años, y la penalización a la venta de esas drogas, hizo crisis con la tabla elaborada por el CONCED para sancionar el tráfico de estupefacientes y lo que es considerado una cantidad permisible de portar para el consumo. Itel Hidrobo, de la Fundación Salva tu Vida, está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Para mí un honor compartir con usted y con los televidentes. Gracias. El Ecuador nunca ha sido catalogado como país consumidor. ¿Qué daños estaba causando en la juventud la tabla que fue modificada luego de 2 años de vigencia? Bueno, primero debo decir que las drogas, pues es conocido que es la plaga mundial del siglo XXI, y creo que pasa en todo el mundo, pero en el Ecuador se quedó, porque a los ecuatorianos las drogas nos ha pasado factura por errores de directivos de instituciones del Estado. Digo esto porque lo dijimos ya hace 2 años, cerca de 2 años, en este mismo programa, lo dijimos claramente de que fue un tamaño error, fue un gran error realmente la emisión de esa resolución, de esa tabla, porque generó confusión y fue también una luz verde para permitir el consumo de drogas, el consumo de estupefacientes en general en el Ecuador. Hoy, como dije, pues nos está pasando una factura muy alta porque el problema es severo, el problema es grave, el consumo de drogas se ha proliferado terriblemente en estos 2 últimos años, han aparecido drogas nuevas, siguen apareciendo a diario drogas nuevas, tenemos una droga, y perdónenme todas las palabras, pero es la realidad, lo que siente el pueblo ecuatoriano es una droga maldita como la H, que está haciendo tanto y tanto y tanto daño, que está destruyendo a la juventud ecuatoriana. Día a día pues mueren entre 25 y 30 jóvenes en la ciudad de Guayaquil y también en otras ciudades. Esto no ocurre solo en Guayaquil, pasa en Quito, en Quevedo, en Milagro, en Babahoyo, en Santo Domingo, en todas las ciudades del país, y se está proliferando cada vez más. Ahora, entonces, si está despenalizado el consumo y no se puede sancionar a los consumidores, sino que corresponde rehabilitarlos, lo cual es correcto, y si la venta de la droga es ilegal, ¿cómo regular el acceso de los adictos a la droga? ¿Es el Estado que debe hacerse cargo y cómo? Lo que pasa es que no tenemos los mecanismos necesarios, el Estado no está brindando lo que se debe brindar, que es tratamiento especializado. Ahora, ¿cómo se puede brindar tratamiento especializado cuando se ha proliferado el consumo? Cada vez son más los consumidores. En el Ecuador no existen centros de tratamiento, no existen grupos humanos especializados en el área de tratamiento, o si existen son muy pocos, muy reducidos, que no abarca realmente la demanda. Entonces estamos ante un problema bastante serio, ante un problema bastante grave. La posición mía, y creo que es la posición de la gran mayoría de los ecuatorianos, y creo que es la posición realmente que tenemos todo el país, y lo pedimos a gritos, es de que no se puede manipular el consumo de drogas, no se puede negociar, no se puede hacer treguas, no se puede realmente hacer negociaciones con el tema de las drogas. Las drogas sabemos que son malas, consumirlas es negativo, es decir, yo creo que no debe haber una tabla ni de 1 gramo, ni de medio gramo, ni de 1 solo miligramo. Lo que los ecuatorianos queremos es 0 gramos, nada de gramos, no drogas para nuestros hijos. Ahora, pero tiene que haber, si se ha establecido en la Asamblea Nacional, y lo dice el gobierno, que es un problema de salud pública, y esto es real, pero ¿existe un plan para remediar ese problema? O sea, como usted dice, no sería necesaria la tabla, pero sí es necesario que se establezca un plan de rehabilitación en el cual obviamente el drogadicto tiene derecho pues a consumir la droga, porque no se le puede quitar el consumo de golpe, o sea, es parte del tratamiento. Entonces, precisamente para realizar ese tratamiento, ¿quién debería proporcionar la droga si no es el Estado? Pero doctor, es que lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de ese tema, realmente estamos entrando en una vía, y yo creo que debemos ser muy claros, muy directos en este asunto, y estamos entrando realmente en una vía de legalización, lo cual sería que ya se está realmente dando. Nosotros vemos que hoy es legal tener, legal entre comillas, tener cierta cantidad de drogas, cierta cantidad de estupefacientes en nuestro poder, y eso significa pues obviamente, como dije en un comienzo, dar luz verde para el
consumo. Entonces, es obligación del Estado brindar y generar ese tratamiento, pero sin embargo no existe tratamiento ni tampoco existe prevención. Entonces, estamos en un juego de nunca acabar. O sea que iríamos hacia la legalización, pero la legalización de las drogas ilícitas a las que algunos se refieren, ¿es la solución? ¿Se ha intentado en otros países? ¿Cuáles han sido los resultados? Los resultados han sido nefastos en el mundo entero y yo creo que la legalización, yo he visto a varios asambleístas y a varios ejecutivos que están promoviendo esta nueva ley. Yo creo que la legalización en definitiva es un genocidio. Creo que sería otro gravísimo error más o peor, mejor dicho, más bien dicho, peor que el primero, es decir, que el que se cometió hace 2 años cuando se emitió la tabla, que era dirigida a jueces y que se la malinterpretó, porque eso fue realmente un camino, un empuje hacia el consumo y hoy vemos que se ha proliferado el consumo de drogas. Tenemos más de casi 500.000 drogadictos actualmente en el Ecuador según las últimas estadísticas. Entonces, ¿qué significa? Yo sí creo que hablar de legalización sería nefasto para el país, porque eso serían costos extremadamente altos para el Estado, costos extremadamente altos para los contribuyentes y pues indiscutiblemente también el mercado negro pues se agrandaría mucho más y generaría más microtráfico, más microcultivo, más microconsumo, que es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, se habla mucho también por parte de estas personas el fracaso de la represión, pero si fuera así, todas las represiones son fracasadas contra los corruptos, contra los asesinos, contra los violadores. ¿Cuál es la solución entonces? Bueno, lo que pasa es que una cosa es hacer informes técnicos y otra cosa es vivir la situación desde adentro. Es decir, nosotros debemos basarnos netamente en la lógica y en los resultados, en las estadísticas actuales. Si nosotros nos damos cuenta, doctor, solamente hace 5 años, tal vez un poco menos incluso, yo le pregunto a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿cuántos drogadictos usted conocía? ¿Cuántas personas que se drogaban usted conocía? Eran poquísimas tal vez, era mucho más reducido el asunto, pero sin embargo hoy no, hoy es de libre consumo, hoy se da en los colegios, se da en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, se da en los buses, se da en las calles, muy abiertamente. Entonces yo sí creo y vivo convencido de que el Ecuador en ese tema debería volver a lo que era antes. Las drogas deben necesariamente ser penalizadas. Si no son penalizadas con cárcel, que hasta ahí estamos de acuerdo, se la puede penalizar de otras maneras, es decir, con castigo comunitario, puede ser con multas económicas, por ejemplo, como cuando nos pasamos una luz roja, pero debe haber necesariamente una represión, porque si pero no los vanguardistas que propongan la legalización de la producción y venta de drogas insinúan llamar consumidores a los adictos como si consumieran hamburguesas o carne en palito. ¿Es eso correcto? ¿Qué utilidad tiene llegar a ese nivel? Bueno, yo he visto a altos ejecutivos en este programa y en algunos otros programas donde nos dicen de una manera muy soft, muy light, que no debemos herir susceptibilidades y no llamar drogadictos a los drogadictos. Yo creo que las cosas deben de ser llamadas por su nombre. O sea, al ladrón no le podemos decir hurtador o tomador de lo ajeno. Yo creo que esa es una gran realidad. El drogadicto no es culpable de ser drogadicto, pero sí es responsable de drogarse. Entonces yo sí creo que esa responsabilidad no se la podemos quitar a nadie, porque el rato que se la quitamos nos convertimos nosotros en responsables directos. Entonces yo sí creo que ahí hay un error de fondo y también de forma. Ítalo Hidrobo, gracias por su participación. Gracias a usted, doctor.